Hola, hola, buenos días. Dios los bendiga a todos, a todas en el Señor en esta hora de la mañana, siendo sábado 12 de agosto, sábado. Estamos celebrando San Eleazar, mártir, siglo segundo antes de Cristo. San Eleazar, mártir. Bendiciones a todos los Eleazar que tenemos aquí. María Eleazar, quiero decirte que también lo hay en femenino, si lo he encontrado. Y bueno, pues aquí estamos en el Señor, en la gracia del Señor. Aquí estamos en el Señor, en esta bendición. Y bueno, pues el Señor nos da esa fortaleza para mirar con su presencia la gracia. Bendiciones a todos los que en este día tenemos en esta situación. Permítanme. En nombre de Jesús, para tener este caminar de bendición en el Señor. Bueno, pues no hay en el WhatsApp de los presbíteros que en cumpleaños todavía no lo mencionan. Quienes el día de su santo todavía no lo mencionan. Bueno, pues aquí tenemos ese caminar en el nombre de Jesús, a tener ese espíritu de gracia y fortaleza. Que el Señor nos dé esa gracia y esa bendición. Hoy, sábado 12, San Eleazar. Escuchamos este canto en la vida de los santos y nos preparamos a la reflexión y a la lectura de la vida de los santos. Bendiciones van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Pero no es tan fácil, ya mis fuerzas se agotaron. Quiero que me hagas toda nueva con tus manos, porque me ahogo, no puedo. Hoy siento que muero si no estás aquí.
Hey familia, bendiciones hoy el día sábado a los pies de nuestra Madre María Santísima, mujer de amor, mujer de Dios, mujer de gracia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, San Eleazar, mártir en el siglo II antes de Cristo. Eleazar es un nombre que significa Dios me llama, Dios me ayuda. La Santa Biblia, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, narra así la historia de este mártir. Eleazar era uno de los principales especialistas de la explicación del pueblo al pueblo la ley del Señor. Era varón de avanzada edad y de muy noble respeto. Los enviados del malvado rey Antíoco querían obligarlo a obedecer la santa ley de Dios, pero él, prefiriendo una muerte honrosa de una vida infame, dispuso marchar voluntariamente al suplicio de apaleamiento después de rechazar valientemente todo lo que iba en contra de la ley santa de Dios. Los que estaban encargados de obtener que los israelitas renunciaran a sus antiguas y sagradas costumbres lo invitaban a simular que se hacía lo que la ley prohibía, aunque lo hiciera, por ejemplo, comiera carne prohibida por la ley de Moisés, pero que era en realidad comiera carne permitida que le pondrían entre la carne prohibida, para que obrara así, se librara de la muerte y por antigua amistad con ellos alcanzara la benevolencia y buen trato. Tomando una noble resolución digna de su edad y del respeto a lo que era él, de la venerabilidad de su ancianidad y de su experimentada y nobles canas, del inmejorable proceder que había tenido desde niño y sobre todo de su inmensa veneración por la ley santa dada por Dios, se mostró consecuente y congruente con lo que profesaba y pidió que más bien lo enviaran a la muerte y en vez de hacerle propuestas que iban contra su conciencia y engañarían al pueblo. Y dijo estas inmortales palabras: a mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno, porque después muchos jóvenes creerán que Eleazar a los 90 años se ha pasado a la costumbre de los que no tenían religión, también ellos por haber mentido y yo por haber simulado que lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida y aún me queda, se podrá desviar por mi culpa y yo atraería deshonra e infamia para mi vejez, porque aunque yo lograra en el presente librarme del castigo de los hombres, ni vivo ni muerte podía librarme del castigo de Dios. Tiene reservado para los que van contra su santa ley y sus mandamientos. Por eso, ahora al sacrificar valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con valentía y nobleza por defender las leyes de nuestra sagrada religión. Al terminar Eleazar de decir las bellas palabras anteriores, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban cambiaron su suavidad de poco antes en dureza después de ir su valiente declaración. Empezaron a apalearlo sin compasión. Él, cuando ya estaba a punto de morir por los fuertes golpes, dijo entre suspiros: el Señor Dios, que pone la ciencia santa, sabe muy bien que yo podía librarme de la muerte y soporto por el amor los crueles dolores que producen en mí este apaleamiento, pero en mi alma lo sufro con gusto, porque se trata de mostrarle a mi Dios cuánto lo quiero y lo estimo. De este modo murió santamente, y Eleazar no dejó solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes con su heroica muerte. Un ejemplo de nobleza, de valor, de generosidad y una invitación a preferir morir antes de pecar.
¿Qué me enseñará a mí esta bella narración de la Santa Biblia? El libro es segundo de Macabeos. En el capítulo 6 está esta bella presencia de testimonio de San Eleazar Macabeo. Bueno, pues hoy el Señor nos invita a tener ese proceso de gracia y de bendición como San Eleazar Macabeo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. Y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces les dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir el fuerte viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana que estamos escuchando el Evangelio dominical, el de mañana, nos habla el Señor sobre el momento del caminar. Siempre nosotros hemos tenido los éxitos de Dios, las glorias de Dios. Voy a decirte lo que ha pasado. Tuvimos un retiro, un encuentro nacional, que tú lo vistes aquí, un encuentro nacional de pandillas, y todo salió de acuerdo a la voluntad de Dios, con toda la bendición que Dios nos dio. Y en el momento de este encuentro, al terminar, yo le di gracias a Dios porque todo salió de acuerdo a su voluntad. Todo, gracias al Señor, nos bendijo, nos encontramos con su presencia en cada uno de los niños, 3,000 y fracción de niños, 3,500 y fracción de niños que vinieron, que hubo mucha bendición. Ok, cuando yo le di gracias al Señor, le digo: Señor, es que yo tenía miedo de todas estas acciones, que es maniobrar con muchísima gente, y tener el proceso de esa maniobra. Gracias a Dios que salió, porque aparte de los que vinieron al encuentro, había comisiones distribuyendo. Fácil, pasamos más de 100 y fracción entre todas las comisiones que estábamos ahí aparte agregadas. Entonces, de esa manera le dimos gracias al Señor por todo lo que llevó. Aquí es lo mismo que dice Jesús: después de la multiplicación de los panes, Jesús subió al monte a orar a solas, agradecido con Dios, dándole gracias por todo lo que se hace. Tú tuviste un festejo de 15 años, tuviste un festejo de bodas, un festejo determinado de acción de gracias. Sepárate y dale gracias a Dios porque todo salió de acuerdo a su voluntad. Sepárate un poquito de todo el conjunto de actividades, el conjunto de gente, y dale gracias al Señor. Señor, todo fue prosperidad en este trabajo de bendición, de acción de gracias, y todo fue de acuerdo a tu voluntad, providentemente y prodigiosamente. Entonces aquí Jesús
al momento de despedir a la gente, se subió al monte a solas a orar, y al despedir a la gente se subió, y llegada la noche se dirigió a ellos hacia la barca, los mandó a la barca a la otra orilla, y ellos iban ya a distante de la costa, iban en contra del viento. Fíjate cómo dice el evangelista San Mateo que ellos iban en contra del viento, porque realmente cada obediencia que nosotros tenemos es en contra de la marejada social que hay mucha marejada. Ese es un vaivén de las olas sociales que se encuentran, y así miramos esa naturaleza de la cual los apóstoles iban con la obediencia hacia donde los mandó Jesús, pero esa obediencia pues les estaba costando, porque realmente el viento les era en contra. ¿Cuántas veces el viento en tu casa te va a ir en contra de ti? Y tú tienes que seguir obedeciendo. El viento de la obediencia de tus hijos, el viento de la obediencia de tu esposo, el viento de la obediencia en el carácter laboral, que no te está yendo muy bien, en el carácter vecinal. A veces tenemos vecinos que no los podemos escoger. Pues realmente ahí el Señor nos invita a mirar que el Señor nos invita a no delinquir, a no fallar en la obediencia. De ahí van los apóstoles en esa situación remando, y Jesús viene caminando sobre las aguas hacia ellos. Ya estaba distante, en la madrugada, dice aquí, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. ¿Cómo será en esa oscuridad intensa? Pues no había pilas recargables de lámparas que tuvieran, quizás un quinqué por ahí que llevaran adelante colgado, mirando hacia donde iban, y quizás el resplandor fulguroso de Jesús al mirar que venía. Por eso gritan con pavor: es un fantasma. Les sale lo que tienen dentro de su corazón, un miedo a lo extramundano, a lo que no tiene sentido en el mundo. En ese momento ellos gritan porque tampoco pueden correr. ¿A dónde van a ir? El nadar no es tan ágil como ir en la lancha. Y como cuando estamos en pánico y nos da miedo, no nos podemos ni siquiera coordinar, tú y yo, porque vamos despavoridos en el, ¿cómo se llama? En el manejo de la ¿qué? Eso, ya se me olvidó. Ayúdame, apúntalo ahí, Luisa, Alicia, ¿cómo se le llama? La pala, la canoa. No, la canoa es la grande. ¿La qué? Órale, no dame mi chícharo que funcione. Entonces, no había coordinación. Callar, no puede ser callar, hija. Remo. ¿Cómo va a ser callar? Si iban 12 sobre de ellos. Remo, está bien. No, callar, no puede ser callar. Es una balsa grande de 12, 15 gentes. Es una balsa grande. El remo es el remo. Entonces el remo, ellos nos da miedo. Cada quien jala por su rumbo. Nos vamos, damos vuelta. Entonces ese miedo que les acompañó, realmente es una situación difícil, porque ven a un fantasma y al momento de ver al fantasma les cunde el pánico. Ni para allá ni para acá, porque no pueden salirse de la barca, y si se salieran, peor las cosas serían. Porque a pesar de que sepas nadar, si tienes miedo, te maneas emocionalmente, te maneas. Dice un doctor: padre, es que yo no puedo operar a mi hija porque le da miedo. O sea, todo lo que es eminencia en el sentido de saber mirar que esa área es suya, le da miedo porque es su hija, a quien tanto ama. Y es natural. Aunque seas un buen profesionista y te acompaña el miedo, realmente el miedo te manea. Cualquier profesionista y cualquier realidad. A mí me daba miedo darle la unción de los enfermos a mi madre, me daba mucho miedo. Y es la unción, pero la naturaleza es confiar en Dios. Y entonces aquí los apóstoles, en el sentido del miedo, los acompaña
pero si eran los mejores, ¿cómo se llaman? Nadadores. Un pescador es uno de los más capaces y sagaces nadadores. ¿Cómo va a ser que un pescador no sepa nadar? Ok, nos salimos del esquema. En ese momento Jesús observa y le dice, primero, miran y tienen miedo. Quiere decir el Señor que la mirada no es muy profunda para la fe. Lo que es profundo para la fe es el audio. Escucha que dice Jesús que ellos se espantaron y Jesús les grita enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo, tranquilos. Entonces el tono de voz que conocen del maestro, que aman y que el maestro los ama, les da la tranquilidad. A través del audio, lo que escuchas, tú escuchas que realmente miras a tu hijo, a tu esposo, tranquilo. Vamos a ver el caso. Ayer fui a un enfermo. Ayer fui a un enfermo. Por supuesto, lo conozco. Al momento de ir al enfermo, pues lo observé bien. Perdón, lo observé muy acabado. Pero en la medida que yo estaba hablando con él, en el momento de hablar con él, lo escuché muy en paz, muy tranquilo. Ahora, lo que yo pudiera ver es una interpretación emocional, pero lo que yo pudiera escuchar es una situación de tranquilidad y armonía. Entonces, aquellos que estaban ahí y que escucharon la voz de Jesús se tranquilizaron. Y la agudeza de Pedro es, si tú eres Señor, mándame ir a ti. Entonces, en ese momento Pedro se abalanza, comenzó a caminar sobre las aguas. Señor, si eres tú, confirmando, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, con toda la tranquilidad, ven. Entonces aquí miremos que la fe debe de transportarse en acción. Y tú y yo debemos de tener coherente acción y creer. Acción y creer debe de ser coherente. Inmediatamente Jesús empieza a caminar, ¿sí? Dicen los autores 2, 3 pasos a caminar y Jesús se comienza a hundir. Pero Jesús no se hunde porque no pudiera caminar más. Jesús se hunde porque una fuerte ventisca lo bambolea y en ese momento esa fuerte ventisca que le hace sentir ese sumergirse, ese hundirse, pues es los problemas que van a seguir a pesar de que tú sigas obedeciendo la fe. Los problemas no se van a ir. La fuerte ventisca de problemas vendrá. Y otra vez lo golpean a Pedro. Al momento de golpearlo a Pedro, Pedro se comienza a hundir y más le da miedo. Le da miedo la oscuridad, miedo la penumbra, miedo la profundidad. Pero si era pescador. Y entonces el asunto de la fe no se trata de que confíes en tu ciencia, de que confíes en tu profesionalidad. El asunto de la fe es que confíes en la providencia divina y te abandones. En ese momento Jesús le tiende la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Y lo levantó. ¿Por qué dudaste? Es decir, si estabas creyendo, pero dudaste. Caminaste, pero dudaste. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Que debemos de ser persistentes, debemos de ser constantes. Y ahí es cuando Jesús lo toma, lo levanta, y en el momento de levantarte ya estaban por subir a la barca, y al subir a la barca, santa paz. Mírate cómo es que la barca es tu familia, es tu estado emocional, es tu vida, es tu trabajo, es tu vida de vecindad entre tus vecinos. Esa barca que va a ser golpeada pues varias veces. Una van contra el viento,
2, se espantan en la barca, dentro de la barca. 3, miran a un fantasma. 4, consolidan su fe al escuchar la voz, y la voz se les confirma gracia y bendición. 5, miran a Pedro cómo avanza, cómo se hunde, cómo grita con pavor. Pues todo es un proceso, hermano. Jesús te invita a caminar sobre las aguas como lo hizo Él, y eso es con una constante sentido de oración. Escucha, Jesús despidió por la noche, llegada la noche, los despidió con la barca, y Él se subió al monte a solas a orar. Y a la madrugada Jesús ya venía hacia los de la barca. Quiero decirte que la oración no tiene hora, que la oración debe de hacerse mañana, tarde, noche, madrugada, al amanecer, al atardecer, al anochecer. Que la oración debe de ser una situación continua de gracia. Tú, yo reducimos la oración en la mañana, ya la hice, punto. Al rato tenemos un poquito de oración, ya la hice, punto. Pero no, la oración es un constante vivir en su presencia. Bueno, pues hoy te exhorto a tener esa vivencia y ese espíritu de su amor en el Señor. Les recuerdo este sábado, este jueves tenemos nuevamente el retiro. Estoy sigo invitando, 17 de este mes. El próximo jueves tenemos el retiro de mujeres aquí en la comunidad, el 17 por la tarde, a las 5 o 6 de la tarde la entrada en el retiro en el nombre de Jesús. Y el próximo jueves 24 el retiro de varones, de Caídos, Caí Metanoia. Les invito en el nombre de Jesús. Esto es en este mes de agosto. Primero Dios tener esa bendición, pero en septiembre tenemos el retiro de niños. En septiembre el retiro de niños, aquí tenemos de niñas, separado uno y otro por el orden de la bendición que se recibe. 1, 2 y 3, viernes, sábado y domingo, de niñas aquí en la parroquia. 8, 9 y 10, de niños aquí en la parroquia. Les invito para que tengamos esa situación. Así que les exhorto en el nombre de Jesús a tener ese espíritu de gracia y de bendición. Por supuesto que vamos a tener una tarde de comunicación sobre el tema del retiro para mirar nuestro caminar de bendición. El Señor los guarde, los colme de gracia y fortaleza, los llene de su amor y su presencia, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz sábado para todos. Dios los bendiga en esta hora de la mañana. A todos en bendición. Bendiciones, hija Toñeta, Antonia, Toñita. Dios te bendiga. Tenía rato que no te veía por aquí. Que Dios los bendiga a todos. Les invito para que me ayuden a promover este retiro, que no es más que un encuentro con Jesús en gracia y conversión. Bendiciones a todos en este sábado a los pies de María Santísima, nuestra Madre del Cielo.